Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelson Mijael. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema a petición bastante interesante y es las vidas pasadas. El día de hoy vamos a estar haciendo una introducción al tema porque es algo sumamente amplio y sumamente complejo para tratarlo en un solo video. Así que hoy vamos a estar teniendo la primera parte, si se quiere, de este tema tan interesante. A modo personal es un tema que me interesa muchísimo desde muy temprana edad y creo que muchos de los que estén mirando este video posiblemente también. Para eso el día de hoy he traído a una de mis compañeras, ya ha sido aquí en el canal y es Gracieta Salcedo. Gracieta, bienvenida de nuevo aquí a tu canal. Hola Nelcy, pues muchísimo gusto de estar contigo y con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema, que es un tema apasionante. Porque hasta este momento en el canal te han conocido como especialista en Feng Shui. Pero resulta que Gracieta tiene muchas otras facetas que a lo largo también aquí en el canal vamos a ir mezclando, porque Gracieta, aparte de haber estudiado gran parte de su vida lo que es el Feng Shui y especializarse en el mismo, también tiene mucho conocimiento sobre lo que son las vidas pasadas, al extremo de que en Gracieta ha estudiado cómo hacer regresiones y además ha escrito también un libro. Gracieta es una cajita de sorpresa. Explícanos primero cuál es tu conexión con el tema de las vidas pasadas, cómo aprendiste del mismo. Cuéntanos esa breve historia para que las personas entiendan que tú no solamente eres especialista en Feng Shui, sino también en otras modalidades en las cuales también tienes mucha experiencia. Mira, yo empecé con esto precisamente, bueno, hace mucho tiempo, cuando aprendí todo lo que me enseñó mi maestro chamán, que fue una maravilla, que yo era una jovencita. Él hablaba mucho de las vidas pasadas, pero yo criada en una religión así como que un poquito cerrada, y mi mamá nos decía no lean otros libros porque se van a confundir, y entonces pues yo me metía debajo de la cama a leer libros a confundirme. Empezó él a hablar de vidas pasadas y yo decía, no, es que, ay, qué raro, híjole, pues sí, puede ser, pero como que tenía yo un conflicto mental entre la religión y lo que me habían enseñado las monjas y esto de las vidas pasadas. Entonces él me dijo, no, 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 tómalo con calma, me dijo, es algo totalmente natural, es algo absolutamente natural que hemos vivido todos y que todos hemos experimentado. Entonces me enseñó ahí algunas cosas. Después cayó en mis manos la primera edición del libro del doctor Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos sabios. Y lo leí, bueno, afanosamente, me encantó. Y él es un psicólogo, un psiquiatra, que tuvo la experiencia de toparse con una paciente en la que cuando llegó a su consultorio, llegó con muchísimos traumas esta mujer, y pues él empezó a hurgar y se dio cuenta que en la infancia de esta mujer pues no había habido tanto como para tanto trauma. Entonces le dijo, fíjate, le dio una orden, pero una orden específica en el momento de la hipnosis que le hizo. Y le dijo, a ver, cuéntame en qué momento de tu vida empezaste a tenerle miedo al agua. Y entonces, obviamente, es como si tú le dieras una orden a tu computadora, ¿no? ¿En qué programa está esto? Entonces, esta mujer se empezó a ir y empezó a hablar en una vida anterior y empezó a hablar muchas cosas, y el doctor se quedó estupefacto. Siguió con la paciente, porque la paciente, así como yo fui de constante en mi terapia de vidas pasadas, ella también fue constante, y entonces él descubrió muchísimas cosas. Y de ahí, pues, escribió este libro que es muy interesante, que es la base para conocer lo que son vidas pasadas y todo. Leer a Brian Weiss, pues, es un gran maestro de esto, ¿sí? Y entonces ahí empezó mi aventura. ¿Qué te parece? Mira, cuando estuviste hablando sobre Brian Weiss, recordé muchas cosas maravillosas porque fue uno de los primeros libros, eh, uno de los primeros, antes de eso ya yo había leído otros más. Y el primer libro que leí fue Muchas vidas, muchos maestros, que me parece que fue el primero que escribió. Y luego el segundo que fue Lazos de Amor, que también pues me lo leí enseguida. Y recuerdo Hermoso. que, hermoso, recuerdo que este libro de Muchas vidas, muchos maestros, lo compré y me lo llevaba, estaba en mi cartera siempre
porque cuando yo tenía que hacer, en esa época yo viajaba mucho de ciudad en ciudad y ese tipo de cosas. Y recuerdo perfectamente que una de las cosas que yo me llevaba en aquella época no existía internet como hoy, tú no podías irte entreteniendo en el móvil, no existía nada de eso. Te estoy hablando de una época en los 20 o algo así, hasta incluso antes. Y yo me llevaba mi librito, entonces yo me entretenía precisamente con ese tipo de lectura. O sea, mi interés por ese tipo de cosas, así cuando lo estabas contando me acordé, era también muy marcado desde siempre. O sea, a muy temprana edad ya yo tenía interés por conocer otras cosas, otras realidades. Y fue uno de los primeros libros que también me impactaron mucho. Hubieron otros también de crecimiento personal que me impactaron mucho, que hasta el día de hoy todavía forman parte incluso de cómo soy, cómo pienso y todo eso, pero eso comenzó a muy temprana edad también. Cabe recalcar que estamos hablando que Brian Weiss es un médico muy renombrado que lo que hacía era bueno, dar terapia a las personas para eliminar, por ejemplo, miedos, traumas y cosas así. Hoy en día se parece un poco a lo que tiene que ver con la biodecodificación familiar, hoy se conoce con ese nombre. En antaño se conocía como psicoanálisis, o sea, va cambiando de nombre, pero es una ciencia muy antigua que se utiliza para resolver traumas y problemas actualmente que los seres humanos solemos tener. Y casualmente, o sea, bueno, no fue casualidad, causalidad, sabemos ya entonces que las casualidades no existen. Una cosa lo llevó a la otra y comenzó con sus pacientes a darse cuenta que ellos estaban hablando de un trauma, pero no era de la vida actual. Era algo que tenía que ver con alguna otra época. Y ahí fue donde él fue dándose cuenta, pero ven acá, algo está pasando con las personas, con sus pacientes, no fue uno, fueron muchos. Y a partir de ahí él comenzó entonces con ese interés de ir investigando y haciendo no estamos hablando de ideas, ni que usted va a donde un chamán, ni mucho menos, que no es menos importante, pero para las personas que siempre les gusta mucho lo que es pues científico y eso, o sea, aquí se mezcla ciencia con el mundo espiritual comprobable. O sea, él fue un médico que comprobó que este tipo de cosas de verdad existen. Todo el mundo tiene un punto y es el conocido déjà vu, que todo el mundo lo tiene. Cuando vas a un país, una ciudad y dices, ay, yo ya estuve aquí. Conoces a una persona nueva por primera vez y te da una sensación, buena o mala, de algo que tiene que ver con esa persona que tú dices, pero ven acá, como que no, todo lo tenemos. Lo que pasa es que a nosotros como raza se nos ha negado el conocimiento. Claro. Y la idea de que todas estas cosas son malas, malo, malo, mira, y incluso si tú le hablas de hipnosis o ir a una terapia, es más, Gracieta, si tú le hablas a una persona de ir a una terapia psicológica, terapia de pareja, psiquiatra, para que te trate traumas que tú tienes, de una vez dicen, ¿cómo va a ser? Ay, qué malo, malo, qué horror. Eso son cosas del demonio y comienzan a decirte ese tipo de cosas y ahí es donde tú te das cuenta cuán profundo ha calado en nuestros pueblos latinos el miedo al conocimiento y a las cosas que ahí están, que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha hablado de eso en algún momento, que lo ha sentido, pero lo niega y niega su existencia y la propia experiencia que ha tenido porque otros le han metido en su cabeza desde muy pequeño que esto es malo. Empezando con este primer tema de las vidas pasadas aquí, para que usted se dé la oportunidad y el permiso de romper con esos tabúes que otro le metió, que no son suyos. Las vidas pasadas existen, hemos tenido muchas experiencias, no solamente en la Tierra, sino en otros dimensiones también, y tenemos unos remanentes, unos más que otros han vivido más, otros menos, otros tienen una evolución, por ejemplo, espiritual en esta vida, en este momento, mayor que otros, pero todos tienen también esa oportunidad. Como tú dijiste, sí, hay personas que son fáciles para hipnotizarlas. No, yo no le llamaría hipnosis tal cual la gente lo conoce, como tú dijiste, hay gente que tiene miedo por estas historias que nos han contado. Yo he escuchado incluso personas que dicen, ay, pero que cuando tú estás en hipnosis lo que hacen es que te ponen que separan tu alma de ti y te puede poseer un demonio. Yo he oído estas cosas así. Es cierto, eso no es cierto. Eso es imposible. O sea, el alma suya que usted tiene no se la pueden separar así como que por tronar los dedos. Esas son técnicas de manipulación mental y de MK y este tipo de cosas que no se logran con una hipnosis, sino que esos son procesos que hay que hacerle, traumas infligidos a la persona para disociarle su mente de su cuerpo y crearle personalidades múltiples. Y para eso se necesitan años. Por eso toman a niños pequeños, desde muy pequeños,
para estos experimentos y lo van preparando desde muy pequeños, una vida entera. Y aún así, cuando ya están grandes, muchos de ellos se desprograman porque la programación del alma humana no es tan simple. Entonces, es Claro, bueno que la por gente supuesto. entienda que por usted ir a hacerse una regresión no va a pasar nada. Olvídese de eso. No, 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 absolutamente nada, nada, nada. Ya, eso es bueno Hay gente explicarlo que, ahí ya clarito para que la gente pierda el miedo sí, a sí, conocerse. sí. Y hay gente que piensa que quedas así como que mal de la cabeza. No, 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 a mí me cambió la vida esto, pero de una manera increíble y pude entender tantas cosas. Sí, sí. Es Es como que impresionante. como se te abre, como el abanico de posibilidades ante tantas cosas, Sí, como que despiertas a una exacto. nueva realidad, pero nunca mejor dicho, tal cual. Entonces, nada, explicando entonces eso, que usted, si tiene interés o si algo le hace, puede ir a cualquier especialista, debe ser un especialista, un terapeuta pues certificado, ya sea un Tiene que ser psiquiatra o ya un sea terapeuta calificado. que haga hipnoterapias, por ejemplo, que ya esté preparado para eso, para que le haga una sesión, por ejemplo, si usted así lo desea, pues entonces puede hacerlo de esa manera. Para la gente siempre se pregunta, ¿y cómo lo hago? Busque en su zona, cerca de usted, una persona certificada, acreditada, que a usted le inspire confianza y que usted lo pueda hacer, porque es mejor hacerlo en persona, aunque ya hoy en día también hay muchos que lo hacen por internet, sobre todo con esta situación del aislamiento y las dificultades Sí, que hay, se pueden hacer también vía, pues así como videollamadas, como estamos haciendo nosotras, se puede. sí. Gracieta, háblanos de estas experiencias y de estas circunstancias que se han comprobado de personas que nacen y al nacer ya comienzan a decir, sobre todo la edad de la niñez, hasta me parece que a los 7 años, es la edad en la que los niños tienen mayor capacidad para recordar la vida Sí. enseguidamente inmediata que hayan tenido. Háblanos de esas experiencias, de estas personas que tienen ese recuerdo y le dicen a sus padres, es que yo estaba en otro sitio. Háblanos, que hay muchísimos casos al respecto. Háblanos de eso. Sí, fíjate que incluso hay un libro muy interesante del doctor Ian Stevens, así se llama, Ian Stevens, que es 20 casos de reencarnación. Es un libro viejo, no es un libro nuevo, pero es un doctor que también hizo toda una investigación y la hizo especialmente con niños, porque los niños de nacimiento a los 7 años tienen una capacidad impresionante, son niños absolutamente sensibles y tienen una capacidad de recordar vidas pasadas increíble. Y los niños cuando te empiezan a contar eso, no les calles la boca ni les digas, ay, ya, déjate tus tonterías y tus imaginaciones. No es cierto, al contrario, sígueles la corriente y empiezas a preguntar. Hay un caso muy especial de una mujer que se llama Rachel Nolan, que vive en Estados Unidos, que su hijo nació muchísimo después del acontecimiento de las Torres Gemelas, y el niño le dijo que él era bombero, ¿sí? Y que él quería ser bombero cuando fuera grande, porque a él le gustaba salvar vidas y no había podido salvar vidas cuando se cayeron 2 edificios grandotes, así le dijo, en Nueva York. Entonces la mamá quedó en shock porque dijo, bueno, ¿quién le dijo a mi hijo esto? Y el niño empezó a darle cantidad de detalles, pero detalles impresionantes de lo que había pasado en Nueva York y que había sido un bombero que se había muerto ahí en Nueva York, ¿sí? Y ahora él quería ser bombero porque no había podido salvar vidas y se había quedado con esa tristeza, imagínate. Claro, porque se le Imagínate nada. truncó su camino de vida al morir de esa manera, para que las personas comiencen también a abrirse a este entendimiento. Nosotros como seres, los seres humanos, primero nosotros no somos tantos como parece ser. Nos han dicho constantemente que hay 8 billones de personas en este planeta. No es así. Hay 8 billones de cuerpos andantes por ahí, que es otra cosa, que son cosas muy distintas. ¿No? No es lo mismo. Eso tienes Esos mucha razón. cuerpos, hay personas, o sea, hay Que que no no tienen son almas, almas. hay portales orgánicos. ¿Qué es un portal orgánico? Una persona que tiene un cuerpo físico, pero que tiene solamente un fragmento de alma dentro para que pueda funcionar. Como está prácticamente, para que se entienda a un lenguaje fácil, medio vacío ese envase, tiene la capacidad de que ahí pueden entrar cualquier tipo, por ejemplo, de entidades. Muchas personas la conocen como demonios, lo conocen como seres de bajo astral, como lo que usted quiera, déle el nombre que usted quiera, da lo mismo,
pero son entidades con un cuerpo etéreo, espiritual, es decir, que no tienen carne y necesitan para poder estar en esta tercera dimensión, que es material. La tercera dimensión está hecha de materia, es el mundo de la materia en 3D, o sea, para que se pueda entender bien la situación. Y para estar en este plano, usted necesita un cuerpo físico. Como ellos en la cuarta dimensión y en un bajo astral y vibración no tienen esa capacidad, necesitan estar en un cuerpo, pero no pueden poseer cualquier cuerpo. Como hay mucha gente que así lo cree, que si un demonio, una entidad, lo que usted quiera ponerle el nombre, puede poseer cualquier tipo de cuerpo. No, no puede. Necesita ser un cuerpo especialmente preparado para eso y sobre todo que no tenga un alma completa, que si acaso tenga una fracción de alma. Necesita tener algo porque si no, el cuerpo humano en esta función que nosotros vemos físicamente no funciona. Pero que sea tan baja que ellos puedan ser poseídos y puedan permanecer en ese cuerpo. Gracieta, yo sé que seguramente tú también esto lo sepas. Cuando una persona tiene su alma intacta, o por lo menos gran parte de ella, de la mitad hacia arriba, no puede ser poseída por largo tiempo por una entidad del bajo astral, porque un cuerpo no sostiene dos almas en uno mismo. Y es bueno que la gente eso lo sepa y lo entienda. Sí, eso es cierto. Es importantísimo. Entonces, teniendo eso sabido, está la siguiente situación. Nosotros somos almas inmortales. Las almas, netamente, pues de nosotros como seres humanos, no mueren. Esa idea de la muerte y ese miedo a morir nos los implantaron desde el inicio los controladores para que tengamos miedo. ¿Ok? Entonces, cuando nos dicen, te vas a morir y ahí quedaste y ahí quedó todo, es uno de los más grandes engaños que nos han metido en la mente desde el principio de los tiempos. Sí. Pero si usted entiende que si nosotros somos seres tan especiales, vamos a vivir simple y llanamente, ¿cuánto? Hay niños incluso que mueren en el vientre de su madre, no llegan ni siquiera a vivir. ¿Sería eso justo? ¿Sería justo, por ejemplo, con una persona llega a esta vida y dura, por ejemplo, 5 años, 10 años, se muera tan rápido y eso fue todo para esa alma? Es ilógico. Es ilógico. El alma realmente, pues, no es inmortal. Ellos no pueden acabar con el alma. Lo que se termina es ese cuerpo, es en base en ese momento concreto de la historia. Y luego entonces esa alma puede tener una nueva oportunidad por muchas razones que podemos hablar en otros videos porque es muy amplio el tema del por qué las almas no, si ya tú sales de este cuerpo, ¿por qué no te vas, por ejemplo, a la fuente? ¿O por qué no te vas, por ejemplo, a tu planeta de origen si fue el caso? No todas las almas tienen un origen en un planeta X, no todas. No. Las almas tienen origen distinto. Entonces, son temas muchas son de aquí. Sí, son muchas son aquí. Netas, muchas son también de la fuente directa, muchas son de otra. Bueno, es que hay un batiburrillo que tenemos por aquí, pues, armado. Hay una mezcolanza. Sí, aquí hay una mezcolanza increíble. O sea, ese no es el tema. Y hay muchas personas que se preguntan eso, ¿por qué no vuelven directamente a la fuente? Bueno, hay muchas razones para eso. Una de ellas es el engaño que tenemos. Que como nos han dicho, sí, mientras estamos en vivos, no hay más nada, te moriste y te quedaste ahí. Al morir automáticamente, la mayor cantidad de personas, sobre todo si no eran personas despiertas y no habían tenido esta conexión espiritual con tu yo interior y con todo el conocimiento, que son la mayoría, y ellos lo saben, al morir piensas que tienes que ir a donde te indiquen. Bueno, tú vienes por aquí, tú vas para allá, tú vienes para aquí y tú haces lo que te digan porque estás como que en el limbo, perdido. No se te ha educado para ese momento. A nadie lo educan. Cuando llegue ese momento, ¿qué vas a hacer? No, eso es un tema tabú. Sobre todo en nuestra parte pues, occidental, en nuestros países latinos sobre todo. Que hasta el hecho de hablar del alma, de qué pasa cuando mueres, vidas anteriores, vidas futuras, no se le habla del tema, al contrario, es un tabú. Cállate la boca, no hable de eso, tú te volviste loco, ¿cómo va a ser? Profesionales como Brian Weiss, que se atreven a hablar del tema, lo callan enseguida. O sea, usted no puede decirle eso a la gente, porque en el momento en que nosotros te perdamos el miedo a perder esta vida, la cosa va a cambiar. Y cuando usted le llegue ese proceso, usted ya no va a tener miedo y va a ir al lugar donde usted le dé la gana. Y ellos no quieren que la gente haga eso. ¿Verdad que sí, Graciela? Claro. Mira, con respecto a lo que estás hablando, está muy interesante porque el conocimiento te hará libre, definitivamente. Cuando hay una teoría muy interesante, no comprobada, pero sí me parece bastante lógica, que cuando tú mueres,
siempre hay alguien que te está esperando ahí, ¿no? Que sea un familiar, alguien cercano que te dice, ven para acá y lo que tú quieras, ¿no? Y te convencen para volver a regresar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque pues, tu energía para ellos es muy importante, ¿sí? Entonces, obviamente, si tú no tienes ese conocimiento, primero que nada, si tú tienes muchas cuentas que pendientes aquí, en esta vida, tienes que regresar. Eso me queda clarísimo. Y hay quienes dicen que no, que aunque hayas matado, que eres una... No, 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 espérame tantito, porque las teorías esas están un poquito locas. Si tú tienes pendientes cosas y no has cerrado los ciclos propiamente con las personas cercanas a ti, que son muchas, entonces vas a tener que regresarte a hacerlo, ¿sí? Definitivamente. ¿Por qué? Porque pues es un compromiso del alma de crecimiento. Pero si tú ya eres una persona que tiene mucho conocimiento, por eso te digo, el conocimiento te hará libre, si tienes mucho conocimiento, si has estado trabajándole duro en precisamente conociendo tus vidas pasadas, cerrando tus ciclos, siendo lo mejor posible, cubriendo todos esos defectos, esos problemas que tú has presentado y que han dañado a otros, los vas a poder remediar y solucionar y ya estás lo suficientemente limpio. Si tú te vas, te mueres, te desprendes de tu cuerpo, sí va a haber seres ahí que imitan a tus seres queridos, porque no son tus seres queridos, imitan a tus seres queridos y te dicen, venga, venga para acá y vamos a ver y vas a planear tu siguiente vida y te vas a regresar. Pero si tú ya tienes ese conocimiento absoluto y ese trabajo interno y externo de tu vida, ya lo sabes. Entonces dices, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya terminó mi evolución aquí y yo sigo en otro plano. Pero mientras tú estés atado a los karmas y a las equivocaciones y errores que pudieron haber afectado a otras personas, a terceras personas, tú tienes que regresar aquí para compensar esa situación y aprender. Eso que me quede muy claro, porque he oído mucho las teorías de que no, los arcontes ahí te jalan y te quieren volver a traer aquí porque tú eres el alimento de su energía. Eso es muy cierto, ¿sí? Es muy cierto. Pero si tú ya tienes el conocimiento y ya estás lo suficientemente limpio para seguir a otro paso más importante, tú les dices muchas gracias, quédense ahí, mi libre albedrío es el que funciona acá y yo decido que ya no regreso y me voy a otro plano, a otra situación de crecimiento. Pero si yo estoy ignorante totalmente y tengo una carga y tengo un costal de errores que he cometido que afectaron a terceras personas, definitivamente estás atado al mundo material y seguirás viniendo a esta vida hasta que aprendas. Ese es el punto. Hablemos, por ejemplo, de las personas que tienen esa idea, esa sensación de ese déjà vu, el conocido déjà vu. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? ¿Cómo las personas pueden, por ejemplo, utilizar esa experiencia para ir conociéndose a sí mismos y utilizarla, por ejemplo, a su favor? Un tema que es sumamente común. La gente dice, es que cuando estoy en un lugar me acuerdo de tal cosa. A unos les pasa con más frecuencia que a otros, pero de todas maneras, pues es una situación que está como que en el inconsciente colectivo de nosotros como seres humanos. Yo creo que cada persona que esté mirando este video en algún momento ha sentido eso, en algún instante. De hecho, muchas de las películas que nosotros, por ejemplo, podemos ver en Hollywood, de esta que nos van programando para que nosotros pensemos que es algo malo. Vimos, por ejemplo, este caso del famoso déjà vu. Bueno, creo que hay una película que se llama así mismo, déjà vu, donde me parece que Denzel Washington es el protagonista y estaban manipulando la realidad. O sea, era un proyecto científico con un aparato para regresar a las personas al pasado. Y cuando se llegaba, o sea, se hacía ese cambio, las personas volvían a vivir un instante lo que habían vivido cuando se hace ese cambio de realidad. Y pues se le decía a las personas, no, eso es un déjà vu, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos nos muestran constante, en Matrix vimos también eso, o sea, la función del gatico, o sea, déjà vu. O sea, cuando cambian algo en esa línea de tiempo, tienes ese remanente como, esto ya yo lo viví, como que ya te sabías el programa, te lo cambiaron
Y de ahí entonces Sí, comienzas y vuelve como que caes al mismo punto. Háblanos de ese famoso déjà sí. vu. Mira, el famoso déjà vu nos pasa a todos porque todos hemos vivido vidas anteriores, ¿sí? A mí me pasó, fue algo muy interesante cuando yo viajé a Tikal y entré a la ciudad. No, 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 es que yo era mi lugar, ¿sí? De hecho, yo escribí un libro precisamente de vidas pasadas, situado en Tikal, porque me concentré en una vida que recordé precisamente en ese lugar. Entonces escribí un libro acerca de eso. Entonces cuando yo llegué a Tikal dije, no, es que esto es impresionante. Yo sabía dónde estaba todo, todo. Y ese es el déjà vu. Hay personas que nada más lo tienen como un flachazo, como por ejemplo van a Italia y de repente llegan a, no sé, a Florencia y dicen, ups, como que sentí que yo estaba aquí, que yo conocía este lugar. Esto es porque tu inconsciente te está aflorando cierto recuerdo. Nosotros en el inconsciente tenemos los recuerdos de vidas pasadas. Lo que pasa es que están tan profundamente, pero tan en la profundidad, que necesitamos tener cierto trabajo, como dices tú, cierto trabajo personal para poder aflorarlo y recordar, pero sí nos llegan flachazos y los déjà vu son flachazos. Entonces esos flachazos son interesantes porque tu misma mente inconsciente te está diciendo, oye, acuérdate, algo pasó aquí que a lo mejor tiene que ver con esta vida en este momento y tienes que recordarlo porque tienes que remediar una situación o tienes que aprender tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, es importante hacerle caso a los déjà vus y no tomarlos así nada más a la ligera, sino es que tu mente inconsciente te está diciendo, tac, 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 ahí hay algo, tienes que recordar lo que pasó en ese lugar, porque eso que tú recordaste puede ser trascendental para este momento de tu vida. Es muy interesante también. Es interesante también el hecho de que muchas personas se preguntan, ven acá, y si existe entonces este ciclo y la reencarnación y tenemos que vivir experiencias y estamos aquí y esto, vamos a diferenciar dos cosas muy, muy claramente aquí. Hay un grupo de personas que están aquí en la Tierra, que son personas, como tú dijiste, originarias, se podría decir originarias de la Tierra porque están aquí desde el inicio. Y son parte de este encierro, de este planeta cárcel que se creó en un inicio y son personas que, bueno, pues ellos por ese sistema de cárcel que crearon los controladores, pues ellos tienen, o sea, olvidan constantemente en mayor grado todo lo que pasará previamente. Ahora, no pueden borrar por completo el recuerdo. Por esa razón, vemos que los niños recuerdan más fácil que los adultos. Ahora bien, hay otro grupo de personas que son los conocidos como grandes maestros, como también semillas, como también guías, el nombre que usted le quiera poner, que tienen una sensibilidad distinta. ¿Por qué es eso? Eso es porque esas personas vinieron extra, no son extraterrestres, sino que vinieron extra después de haberse cerrado este sistema, así como yo lo he visto, ayudar a la evolución de la Tierra como nosotros la conocemos, para ayudar a que las personas se liberen y comiencen a tener el conocimiento y conciencia de quiénes son. Y recuerden quiénes son, el poder que tienen y qué tienen que hacer. En ese sentido, para que las personas entiendan que hay una diferencia, no es lo mismo. Por eso hay un grupo de personas sumamente sensitivas que recuerdan así de rápido muchos detalles y muchas cosas. No es que son mejor que usted, es que vinieron ya preparados con ese conocimiento, ese software bien instalado para poder ayudar. Porque imagínate tú que no tuvieran todo eso, por ejemplo, ya previamente preparado, entonces no sirve de nada. O sea, estamos mandando como una especie como de niños a cuidar niños y no sería la idea. Entonces, para que las personas entiendan que hay una diferencia en ese aspecto. Ejemplo, el caso del doctor Brian Weiss. Él ya venía preparado previamente a hacer ese trabajo de ayuda y de ese conocimiento ya desde antes. Son las personas que se conocen así, como vino a hacer un servicio conscientemente de a qué venía, pero eso es un grupo de personas. No todas las personas que están aquí están en ese plan. La mayor cantidad de personas aquí son personas que han sido encerradas y esclavizadas aquí y tienen que reencarnar porque no pueden salir de, o no podían hasta ahora, salir de este sistema cárcel porque era una cárcel, básicamente, una cárcel energética y en todos los aspectos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Si tú sales de ese cuerpo, rebotas contra esa cárcel
y tienes que volver, porque no, el alma humana no se queda en el aire, tiene que estar en algún lugar. Por obligación y necesidad hay que hacerlo. Si no venían personas X. Y también por ignorancia, ¿eh? No, claro, Cuando porque la tú ignorancia fue ignoras, implantada a propósito desde el inicio. cuando tú ignoras esto y no te das cuenta de que tú tienes ese libre albedrío y decir, no regreses, yo ya hice todo mi trabajo ahí, yo no tengo por qué estar ahí en esa cárcel y si yo regreso será por mi propia voluntad, ¿verdad? Entonces, sigues volviendo y estás en la rueda del samsara muchas veces, muchas veces. Porque ignoras esto. Por eso en muchas religiones están tan preocupados por demonizar todo esto, porque saben muy bien que entre más ignorante esté la persona, pues más están regresando y atorados y atorados y atorados. En el momento en el que el conocimiento llega a tu vida y te abres ese conocimiento y tu criterio se abre así de este tamaño, ¿sí? No es porque aceptes todo, sino porque analices todo y busques conocimiento, siempre te va a llegar. En ese momento empiezas a tener ya la conciencia de, ok, yo tengo que trabajar esto y esto y esto con mi vida. Y vas avanzando y llega el momento en el que ya no tienes la necesidad de regresar, a menos que decidas hacerlo precisamente como dices tú, como vienen los grandes maestros, para ayudar, porque no solamente vienen los grandes maestros vienen voluntariamente a ayudar, pero también hay un ejército impresionante de personas que no son tan grandes maestros y que vienen a dejar una semilla aquí. Y muchas veces es ser portadores de la semilla de un maestro, ¿sí? O sea, ser la madre de un ser muy especial, ¿sí? Por eso todas aquellas mujeres que se niegan a tener a los hijos en el sentido de cuando ya quedaron embarazadas, no antes, o sea, hay muchas formas de no embarazarse, pero cuando ya quedaron embarazadas y dicen, no, yo no quiero porque no sé cuánto, y van y lo botan, que a mí me parece la cosa más horrible y más criminal y más karmática que pueda tener la mujer, se están negando, a lo mejor le están negando la posibilidad de que llegue un gran maestro en esa criaturita, ¿sí? Imagínate, o sea, eso es tener conciencia. Cuando tú tienes la conciencia de todo eso, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, y llega el momento en el que tu nivel de conciencia es tan alto, tu nivel de conocimiento es tan alto, que cuando tú te vas al otro barrio, como le digo yo, entonces les dices, oigan, momentito, a mí no me hacen regresar, ¿eh? Porque yo ya me sé el cuento, ¿sí? Si yo regreso es porque yo quiero, no porque ustedes me obliguen para que se les sirva yo de alimento a su energía, sino porque yo quiero. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sí, totalmente. La gran diferencia. Gracieta, hablemos sobre las personas, por ejemplo, que, mira, es que este tema es tan amplio, mira, hay personas que se cansan, que me escriben a veces y me dicen, mira, yo sé que yo vine a ayudar a las personas, sé que yo me ofrecí para esto, pero me siento agotada. Ya yo no quiero seguir, por ejemplo, en esta misión. Yo le digo a la gente y la gente no me oye, o me tratan de loca, o me tratan mal, o mi entorno inmediato, por ejemplo, me maltrata, estoy cansada, yo me quiero ir. Estoy hablando en un tiempo con una chica que tenía muchas cualidades y ella me decía en un tiempo, mira, estoy cansada, ya yo me quiero ir, ya yo no quiero seguir en esto. Yo le dije, pero acuérdate que tú no puedes irte antes de terminar con tu misión porque te van a volver a mandar. ¿Ok? Te Entonces, van a mandar otra o vuelta. terminas lo que empezaste, acuérdate que esto no es fácil, que no se nos dijo en ningún momento, la van a pasar, vete de vacaciones, que esto es chulísimo, nada que ver. Es difícil. Nada. A ella lo que más le dolía era ver tanto dolor y le afectaba emocionalmente mucho. Me decía, mire, es que son tantas personas que sufren tanto y me duele tanto. Yo le decía, pero entonces concéntrate en ese dolor que sientes para ayudar y no para desistir. Exacto. ¿Qué pasa con las personas, Gracieta, que estando aquí deciden quitarse la vida? Uy, 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 uy. Bueno, mira, primero que nada, tú cuando vienes acá a este mundo, antes de venir a este mundo, tú tienes planeada una línea de vida en la que tú vas a ir, que puedes hacer 3 vueltas por acá, 2 vueltas por acá, regresar y volver a retomar y volver a hacer y lo que tú quieras, pero esa línea de vida ahí está. Y es cuando tú naces,
muchas cosas trascendentales que tienes que hacer. La forma en la que las tengas que hacer es tu libre albedrío, pero ahí está tu trabajito, ¿no? Y el final, ¿sí? El día final que tú lo escogiste, porque muchas personas dicen, no, yo me muero cuando Dios quiera. No, una vez mi mamá me dijo eso, yo me muero cuando Dios quiera. Le dije, no, tú te vas a morir cuando tú quieras, mamá. Cuando tú hayas decidido, porque tú lo decidiste desde que naciste. Y me decía, estás bien loca. Me decía, no, ya lo traes decidido. Ese día y la hora y el momento y cómo va a ser, ya lo tienes decidido, ¿sí? Pero si tú a la mitad del camino dices, no, es que esta vida está horrible, yo para nada y me voy, ok, pues te puedes ir porque eres libre de hacerlo, ¿verdad? Pero acuérdate que esa energía está trazada para a lo mejor 30 o 40 o 50 años después. Y tú te vas a quedar aquí amarrado como espíritu chocarrero y navegante hasta que se cumpla el momento en el que tú decidiste que te ibas a ir. Y vas a estar teniendo las mismas sensaciones, los mismos sentimientos, todo igual de lo que tú estabas viviendo cuando estabas vivo. No creas que te vas a escapar de este mundo y ya se acabó todo. No, 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 no. Ahí queda, ¿sí? Cuando termina el tiempo que tú decidiste que ibas a estar aquí vivo y que ya te tenías que ir, entonces ya te recogen, te vas, pero te van a volver a mandar. Fíjate bien, te van a volver a mandar y con problemas más grandes para que entiendas que lo que hiciste es como si te hubieras salido de la escuela. Estás en la escuela primaria y dices, ya me chocó el maestro, ya lo odio, las materias las detesto, fúchila, me voy de aquí. Entonces te vas de la escuela, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasan muchas consecuencias porque ¿cómo se dice? Tu responsabilidad estaba terminar esa escuela. Es lo mismo. Entonces tú te vuelven a mandar y entonces cuando decides regresar a la escuela, ¿verdad? Te dicen, ah, sí, pero pues como te saliste, pues vas a tener que repetir el año completito, ¿eh? Y ahora las materias están más duras porque el programa de educación está más cañón, así es que te va a tocar más duro. Entonces vuelves. Y hay personas que yo he detectado y que a mí me platicaba mi terapeuta, que llevan suicidándose 3, 4 y 5 vidas y no entienden que eso es algo verdaderamente equivocado. Es una gran equivocación. O sea, nada de lo que te llega, acuérdate de una cosa, nada de lo que te llega a ti como experiencia es algo que no puedes soportar, nada. Todo lo puedes soportar, ¿sí? Y si tú te metiste a aceptar una historia difícil, tienes que entrarle al toro con ganas y decir, pues ahí le sigo, ¿sí? Porque eso te va a hacer crecer. Y si tú desistes de la idea de un suicidio, ¿qué es lo que sucede? Que vas a dar un paso, haz de cuenta que vas a dar un paso, pero así, enorme, porque entonces ya no fuiste débil a la cuestión del suicidio, te volviste fuerte y ya no va a volver a suceder, ¿sí? Y hay personas que me dicen, oye, pero es que hay quienes tienen que la melatonina, que la no sé qué, que cerebral, que por eso, que la depresión terrible y acaban suicidándose. Ahorita en este momento y en esta vida hay miles de soluciones. Si tú no quieres poner esa solución, entonces de todas maneras estás teniendo el problema. O sea, para todo eso hay soluciones ahorita. La ciencia ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho, la aromaterapia, las meditaciones. Ahorita tenemos tantas, pero tantas tantas posibilidades para poder salir adelante que no me cuenten que porque tienen tal o cual problema no pudieron y se fueron. Por favor. Mira, es bueno que lo digas porque eso que dices, yo estaba viendo un reportaje, un documental, y estaban diciendo que la generación, bueno, la generación desde los millennials hacia acá, yo creo que ya en la generación actual le llaman los X o algo así. La cuestión es que era la generación en nuestra historia moderna donde estaba con mayor posibilidades. Es la generación con más riquezas, posibilidad de educación, apertura, inclusión, en fin, un sinfín de cosas. Y extrañamente
era la generación que menos aprovechaba esa oportunidad. Y yo pensando, pero es verdad. Mira, si yo hubiese tenido la posibilidad que hoy en día se tiene con el internet, que yo me tenía que ir a buscar en una librería los libritos que a mí me llamaban la atención, y yo me metía siempre en esa librería, era siempre la misma, el señor ya me conocía, y ya él me dejaba que yo buscara, porque yo siempre buscaba algo. Yo no sabía qué, yo iba a ver qué encontraba, qué me llamaba la atención. Y así llegué a encontrar muchos libritos, ¿no? Entonces siempre yo veía y buscaba y decía, esto, como, ¿no? Si yo hubiese tenido esa posibilidad en esa época, óyeme, cuántas cosas más yo no hubiese aprendido bien temprano, que luego con el tiempo quizás se me hizo más difícil o quizás ese empeño de tener que ir a buscarlo, pues tal vez no, o sea, uno no sabe cómo fue mejor siempre, pero hoy en día se tiene la oportunidad tan grande porque tienes todo ahí en tu mano, en un móvil, mira, en un móvil tú vas, y ya, y lo tienes todo. ¿Y qué hace la gente? Lo desaprovecha. Se niega a aprender cosas nuevas, escuchar siquiera algo nuevo. Se cierran completamente. Es común ver, por ejemplo, en comentarios, no, porque eso son cosas del demonio, o esto y lo otro. No se quieren dar la oportunidad. No van a buscar también, después de ver un video, voy a investigar un poquito más, déjame ver de qué se trata esto, vamos a preguntar. Quieren que se les dé todo en el momento dado completo y ya, y se acabó, y ellos pasar a otra cosa inmediatamente sin asimilar el conocimiento. No están aprovechando la gran oportunidad que tenemos en estos momentos de la facilidad de la comunicación y del conocimiento que se nos da. Hay gente que me dice a veces, es que yo no hablo inglés, por ejemplo, o sea, solamente hablan un idioma, es decir, hablan español. Ay, tienes el Oye, pero eso es una ahí excusa muy barata, porque ahí usted tiene internet, póngase a hacer un cursito. Ahora que estamos tan desocupados, muchos, entre comillas, porque mucha gente está en su casa, en aislamiento y todo, póngase a hacer un cursito online, a buscar un diccionario, claro. ir a traduciendo palabritas para usted más o menos, ¿no? Utilice el tiempo a su favor para enriquecerse, Exacto. para crecer. Usted quiere aprender cómo se hace tal y tal cosa, búsquese un curso. Óigame, YouTube está lleno de cuánta cosa usted no se pueda ni siquiera imaginar. Curso de matemática, de física, de esto, de lo otro, que le ayudan a su crecimiento y no lo aprovechan. ¿Mm? Así Gracieta, es. dinos ejemplo la situación de los niños que, por ejemplo, tienen ese miedo a diferentes cosas y pueden, por ejemplo, recordar, o sea, una fobia, un miedo X que tienen y que brevemente, claro, un tema muy amplio, pero podemos dar una pinceladita, que desde pequeños tienes una fobia, un miedo al agua, a la calle, a montar bici, que no aprenden nunca, o sea, te estoy hablando de miedos ya, claro, al principio todo el mundo tiene miedo a la bici. Yo cuando aprendí me caí 2 veces y me dio igual y luego entonces yo seguí, no hay problema. Hay niños que le tienen una fobia tal, es una cosa tan grande que algo ha provocado que ese niño tenga fobia o a un alimento X o a una situación X o algo similar. ¿Y qué conexión tiene eso con vidas pasadas? Bueno, muchísima conexión, mucha, mucha, mucha. Fíjate que cuando las fobias y los miedos están desde pequeños y no hay un motivo físico actual de que el niño tenga ese miedo, por ejemplo, hay niños que le tienen terror al agua y pues nunca tuvieron ningún problema con el agua, pero le tienen terror. A lo mejor en una vida anterior murieron ahogados o en un tsunami, fueron víctimas de un tsunami. Tú no sabes, ¿no? Hay niños que le tienen miedo, por ejemplo, a las aves, ¿sí? Y corren aterrorizados. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo a las aves? Y son muy bonitas. No, 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 no. O sea, a lo mejor murieron picoteados por aves. O... Vete tú a saber qué sucedió, qué fue lo que le sucedió. Y todos esos traumas quedan guardados en el inconsciente. Nosotros, el inconsciente es algo fascinante de estudiar. Yo estudié el inconsciente y es fascinante porque ahí está, pero todo es una caja de sorpresas ahí. Y muchas veces los niños tienen esas fobias y esos miedos porque vienen de vidas pasadas y hay que tratarlos. ¿Y sabes cómo es que se te quita la fobia y el miedo? Cuando comprendes de dónde viene. Porque un buen terapeuta de vidas pasadas te va a decir, una experiencia vivida de esa manera, ya no la vuelves a vivir. Por ejemplo, si tú moriste víctima de un tsunami, ya no te va a tocar volver a morir víctima de un tsunami porque tú ya viviste esa experiencia, ya conociste lo que es eso. No te lo van a volver a
poner. Así como, por ejemplo, tú estudias matemáticas y estudias, no sé, ¿qué será? Eh, la teoría ¿de quién será bien? El teorema de Pitágoras, por decirte, ¿no? Cuando ya lo estudiaste, ya te lo sabes, pues, ¿qué te van a volver a preguntar acerca de eso? Ya te vuelven a preguntar, ¿sí? Entonces, entiende una cosa, que cuando ya viviste eso, ya viviste esa situación traumática, ahí estuvo, te causó mucho problema, pero en esta vida ya no te va a volver a pasar. El miedo que muchos tienen y que los niños tienen, también muchos adultos tienen, es que les vuelva a suceder. No, ya lo viviste, ya no te va a volver a pasar, ¿sí? Ya experimentaste. Entonces, cuando un buen terapeuta le dice eso a la persona que recuerda algo desgastante de una vida pasada, la persona como que siente una calma, dice, ay, vaya, ya no me va a pasar. Por ejemplo, había una persona que le tenía miedo, me lo platico también mi terapeuta, que le tenía terror a los aviones. Más no podía poner un pie en un avión porque la aterrorizaba. El meterse a un avión era que casi le daba una crisis allá adentro, ¿sí? O sea, no viajaba por esa razón. Y entonces lo fue a visitar y se dieron cuenta de que él había sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial y su avión se había desvanecido así y él veía como la Tierra se acercaba y en esos segundos del momento de la muerte fue un shock para él terrible ver cómo se iba a estrellar y se iba a matar, que le quedó en el inconsciente ese shock tan tremendo que no se podía subir a un avión. Entonces ahí fue cuando el terapeuta le dijo, bueno, ya lo pasaste, ya te caíste en el avión, ¿verdad? Pues ya no te vas a volver a caer en el avión, así que súbete con todas las ganas, porque no te va a volver a pasar, ya lo viviste. Entonces, de ahí que es tan importante y tan interesante esos recuerdos de vidas pasadas, porque son sanadores. Esa es la palabra, tú sanas muchos problemas que tienes ahora. Muy interesante ese punto. Es decir, cada vez que tienes esos flashes, esos déjà vu, esos recuerdos, son realmente beneficiosos para tu vida actual porque te ayudan a salir un poquito también de lo que es tu vida actual. Otro tema muy importante. Estuvimos hablando del libro de Lazos de Amor. Recuerdo un pequeñito resumen de 2 segundos del libro, era que las personas, básicamente, a quien lo haya leído, pues ya conoce más el libro pues en detalle, donde él dice que se dio cuenta que las personas viajaban en grupo. Es decir, tú vas reencarnando en grupos familiares o en grupos sociales, de hecho incluso también en grupos, sociedades también similares, o sea, es una especie como que de vínculo que se hace como para que de alguna manera se lleve esa cadena siempre incluso me llama mucho la atención porque ahora que conozco más actualmente se llama también biodecodificación, tenemos a Betina que nos ayuda en ese caso aquí en el canal, me hace mucho sentido el hecho de que si realmente, como dice el doctor Brian Weiss, las personas van renaciendo de nuevo en grupos cercanos, no tienen que ser directamente familia, pero también de la misma comunidad se ha dado el caso. No todos y cada uno. Sabemos que hay casos, por ejemplo, de personas que han reencarnado kilómetros en países, continentes después, se ha dado, pero en lo regular lo que el doctor estaba pues siempre explicando es que se da como que esa cadena dentro de un núcleo pues concreto. Y en el caso de la biodecodificación nos damos cuenta que muchos de los problemas que tenemos como seres humanos ahora también se van remontando a la conexión que nosotros tenemos con nuestros familiares y esos lazos emocionales, claro, cosas vividas. Si tu mamá vivió tal y tal cosa, te lo transmite a ti inconscientemente, no es que es a propósito, y tú te transmite ese miedo, esa sensación. Un niño que come poco, que es enfermizo, posiblemente su mamá vivió un trauma de niñez, por ejemplo, también similar y se lo transmite a su hijo, etcétera, etcétera. Y me hace mucho sentido esa idea. Aparte sí, de que claro, también conozco claro, unas ciertas pues cositas a modo ya personal de mis propias pues mensajes que yo voy recibiendo que realmente así es. O sea, hay una conexión de grupo. De hecho, hay grupos específicos de un número X que las personas pues van llegando en un grupo en concreto porque de esa manera se te hace fácil realizar tu función. A veces tienes esas personas cerca, a veces no.
Y en la actualidad eso tampoco es ningún impedimento, porque por ejemplo, hay gente que está lejos de ti físicamente, pero por la magia del internet está cerca igual. ¿Mm? Entonces son personas que, o bien, te van a ayudar a realizar tu tarea de vida, porque te van a beneficiar, los llamados benefactores. Pero también están los que te perjudican, pero que realmente no es un, tú lo ves como algo que te perjudica en este momento, pero realmente es para ponerte una piedra en el camino para, Es un acuerdo. sí, para Muchas ponerte veces es ahí un como acuerdo. que, ajá, y te dan esa, ¿no? Esa patada en el trasero que Sí. emocionalmente te ayuda y te impulsa. Ejemplo, este niño que en la escuela te hace bullying y te hace entonces de una u otra manera, es como que algo ahí para que tú, pues, ¿no? Desempeñes esa función de una mejor manera, o sea, te ponen ese obstáculo para eso. Y hay muchas cosas en común, o sea, el tema es bastante complejo y muy amplio. En el caso de los grupos de familia, Gracieta, me gustaría que explicaras esto de las personas que van viajando en grupo, qué experiencia tienes tú al respecto y por qué eso es de esa manera. Bueno, normalmente cuando reencarnamos, todos los que están a nuestro alrededor, todos, a lo mejor hasta el carnicero de la esquina al que le compramos la carne, todos tienen algún tipo de relación con nosotros de vidas pasadas, porque como dice el doctor Ryan West, realmente encarnamos en grupos, pero también hay otras almas que están en stand-by o están haciendo otro tipo de trabajo diferente con otros grupos de almas con las que tienen relación, que has tenido relación con ellos y que hay pendiente, hay un trabajo. Entonces, tal vez esas almas, con esas almas en este momento no tienes tú una relación estrecha, pero ahí están en su trabajo y en una vida futura probablemente hay un trabajo pendiente con ellas, te toca. Entonces, cuando tú recuerdas, tú cuando vas a hacer un recuerdo de vidas pasadas con un buen terapeuta, lo que vas a recordar es las vidas de las personas con las que actualmente estás viviendo. Ese es el grupo que te ha tocado y el grupo en el que tienes que trabajar. Por ejemplo, que tu hijo, que tu esposo, los más cercanos son los trabajos más importantes, ¿sí? Los más cercanos. Tus amigos, tus parientes, te digo, la persona que a lo mejor trabaja en tu casa, todos han tenido una relación muy importante contigo. Y lo tienes que tomar en cuenta así. También, como tú me decías, a veces hay ciertos acuerdos entre almas en el que yo te voy a estar lastimando y te voy a hacer haciendo esto para que tú te dispares como cohete y empieces a hacer tal cosa que no has hecho y que tienes que hacer. Entonces, viene ese acuerdo. Por eso, de ahí que es tan importante cuando hablamos de los rencores, los odios y esas personas que traen ahí el odio adentro y el rencor y no te puedo perdonar y no te puedo olvidar, ay, por favor, canceladísimo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que están viviendo es un acuerdo, ¿sí? ¿Y para qué vas a odiar a aquella alma que te está ayudando a que tú progreses y que tú tengas conciencia de ciertas cosas, ¿sí? Hay otras almas con las que tú tuviste algún problema gravísimo en una vida anterior y tú fuiste el causante de ese problema y ellas vienen acá, pero no vienen con la consigna de la venganza. Eso es lo que quiero hacerles mucha conciencia. No vienen con eso, sino vienen con la consigna de que, ok, si me siguen lastimando, porque a lo mejor yo no me supe defender en esa vida, entonces me la vuelven a mandar a mí, ¿sí? Que me siga lastimando para que aprenda yo a defenderme y a poner un alto a la situación y a salir de esa situación. Entonces ya cuando yo salí de esa situación y puse un alto, es como si hubiera yo cerrado un ciclo. Entonces esa persona y esa alma, si ya no tiene nada que hacer conmigo, porque ya no hay una cosa que tengamos que corresponder, esa alma va a vivir otras experiencias con otras almas que tiene que vivir y yo viviré con otras. ¿Sí? Es un tema apasionante, es un Es tema increíble, es un tema interesantísimo. muy, 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 muy interesante. Una cosa, Gracieta, hay personas que tienen un problemita con, por ejemplo, vidas pasadas en el aspecto de las parejas. He escuchado de casos de personas que tienen un recuerdo de esta supuesta pareja ideal y recuerdan es un recuerdo no tan claro, pero sí de una sensación de que alguien
que era tal cual y bla, bla, o lo andan buscando, lo andan esperando. El tema de las almas gemelas es un tema amplio. Vamos a dar una pincelada desde el punto de vista de vidas pasadas, ¿ok? Que hay mil formas de ver un mismo tema. Está el tema entonces de estas personas que esa vida pasada, por no saber manejar la situación y por no entender que existen, que tú has existido en muchos momentos y espacios de tiempo diferentes y no lo aceptan, entonces viven ese recuerdo como una piedra en su camino y no les deja ser felices. Viven constantemente tristes, buscando algo que no saben qué es. Nunca tienen no se sienten conformes nunca con la pareja que les toca en un momento porque sienten ese vacío, no cierran ese ciclo. Es algo que no se termina nunca para ellos y es un tema también muy interesante. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, mira, el tema de las parejas es amplio, amplio, profundo, impresionante. Pero hay personas que están aferradas por ejemplo, hay gente que está aferrada a un amor y están obsesionadas, incluso van a ver hasta el brujo para que amarre a la persona porque quieren tenerla y están emperrados, como decimos en México, en tener a esa persona a fuerza. Eso quiere decir que en vidas anteriores ahí hubo una situación bastante complicada y viene arrastrándose, ¿sí? Y la persona sigue con esa obsesión. Lo que no es para ti, no es para ti, tú no puedes amarrar a nadie ni amarrar nada porque lo único que estás haciendo, tú te estás amarrando un karma impresionante que después en vidas futuras vas a traerlo cargando con esa pareja. O sea, que las relaciones de pareja a veces son muy desgastantes. Hay parejas que son terribles y que hacen mucho daño o que se hacen daño mutuamente. Eso ellas vienen a cerrar, las mandan juntas precisamente para cerrar un ciclo, ¿sí? Para cerrar el ciclo. Y si no tienen conciencia de eso, van a seguir dañándose y haciéndose daño. O a lo mejor el hombre dañando a la mujer y dañando a la mujer. Hay forzosamente que cerrar un ciclo. Y si tú cierras ese ciclo y si tú no permites que te dañen, o sea, tienes que tener la fuerza, tienes que sacar esa fuerza. Precisamente lo estás viviendo para sacar esa fuerza, para no permitir el daño y decir, hasta aquí llegué, cierro el ciclo, ¿sí? Y esa persona va a vivir lo suyo en otras vidas y con otros seres, pero ya no contigo. Es una forma muy, muy sana y muy efectiva de decir, aquí yo no soy, yo estoy para sufrir, porque aparte de todo, este mundo no es un valle de lágrimas, como dicen, es un mundo en el que vienes para precisamente evolucionar y ser feliz y buscar esa felicidad interna, no externa, ni a través de otras personas, ¿sí? Hay muchos casos de parejas de noviazgos, por ejemplo. Yo tuve un caso de una amiga mía que tenía un novio que era, bueno, yo la verdad cuando le dije, ¿sabes qué? Eso tienes que acabar con ese asunto porque te está dañando tu autoestima, te está dañando tu vida, todo te lo está dañando. Y creo que hay ahí un problemita difícil. Y ella me dijo, oye, ¿no será de una vida pasada? Le dije, pues a lo mejor. Entonces yo no me dedico profesionalmente a hacer las regresiones, ¿eh? Yo lo aprendí. Eso sí, con Guillermo él me dio todas las clases y todo para hacerlo, pero en realidad no me dedico de lleno a hacer esto, ¿no? Pero lo sé hacer perfectamente bien. Entonces me dijo, oye, hazme un favor, ayúdame a recordar esta vida pasada con este hombre. Entonces hicimos la regresión y yo le indiqué, bueno, precisamente te vas a ir a la vida en la que hubo algo muy importante ahí que pues provocó la aversión de esta persona hacia ti y de estar contigo, pero estarte maltratando. Entonces, bueno, pues cayó en una vida en la que ella era un terrateniente en Mérida, Yucatán, precisamente en la época de la conquista, cuando llegaron los españoles. Ella era un terrateniente que tenía mucha gente y tenía mucha gente trabajando. Y él estaba casado, ella era hombre en esa vida, estaba casado con una persona,
pero tenía un amante que era una nativa de ahí. Y esa mujer sufrió muchísimo porque este hombre pues la utilizaba, la maltrataba, la tenía como, casi como su esclava en sus haciendas y todo, pero la utilizaba. Y ella cuando murió, murió con un resentimiento muy grande, ¿sí? Entonces ahorita era ese hombre, ella era el encarnado en la persona de ese hombre que la estaba tratando mal, ¿sí? Entonces yo le dije, mira, tienes que a realizar un trabajo de perdón, de pedir perdón, sí, pero de pedir perdón desde el fondo de tu corazón, de todo el daño que tú le hiciste a esa pobre mujer, porque esa pobre mujer, pues, imagínate nada más, de todo ese daño que tú hiciste, tienes que tener conciencia, en esta vida no te debes sentir culpable por eso, porque pues eso ya pasó, pero está ahí presente, entonces tú tienes que hacer, la forma de cerrar ese ciclo es pedir perdón, ¿sí? No lo vas a hacer físicamente porque el tipo, pues olvídate, ¿sí? Pero sí lo vas a hacer energéticamente. Hicimos una meditación muy grande en la que creamos un sitio y llamó a esta persona y le pidió perdón por el daño que le había hecho. Y cuando terminamos la meditación, ella estaba llorando y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que cuando llegó me veía con un enojo, pero con un enojo y un rencor tan grande. Dice, ya cuando terminó todo, lo abracé, todo, pues fíjate que curiosamente, ¿cómo es la energía? Curiosamente, pasaron como 3, 4 semanas y el hombre le dijo, bye bye, muchas gracias, yo ya no quiero nada contigo, adiós. Y nunca lo volvió a ver, ¿sí? O sea, ella hizo un trabajo de perdón, de pedirle perdón, pero no se lo pidió físicamente ahorita, porque el hombre no iba a entender la situación para nada. Entonces lo pidió energéticamente, ¿sí? Incluso ella me dice, hasta me arrodillé y le pedí perdón por el daño que yo le había hecho en esa vida. Se fue, el hombre se fue y la dejó en paz, ¿sí? Mira, Fíjate qué yo curioso. recuerdo cosas similares, así como la estás diciendo, en personas que habían estado también cercanas a mí en algún momento de mi vida, de eso mismo que estás diciendo, y lo recuerdo así como mientras lo ibas contando, de esas relaciones sumamente violentas. Una persona que estuvo muy pues cercana a mí tuvo una situación así. O sea, estaba constantemente con parejas que la maltrataban muchísimo, y era una persona muy valiosa, pero se sentía constantemente menos, que no valía nada y todo ese tipo de cosas. Hasta que en un momento dado ella también fue a donde una persona que le hizo una regresión casualmente, y ahí fue donde ella entendió que lo que pasaba era que ella inconscientemente se culpaba por cosas que había hecho en su vida anterior, y esa energía de culpa completa que tenía la hacía ser tan sumisa y dejar que otros hicieran lo que fuera porque ella pensaba que de esa manera estaba pagando lo que había hecho. Cuando se fue dando cuenta de que ella misma se castigaba inconscientemente, comenzó todo como que a mejorar. Y mira lo importante que es el perdón. De hecho, uno de los mensajes que a mí me han enviado a dar, que me han dicho constantemente, hice un video previo también, pues muy, mensaje que me mandaron a dar así, mira, a rajatabla, tienes que, esos momentos donde te ponen y te dicen esto es y esto es y no te dejan, el perdón. Nosotros necesitamos en esta etapa, en este momento que estamos viviendo como humanidad, perdonarnos a nosotros Claro. primero, lo que hemos vivido, ese odio y ese rencor a la vida misma, la vida que hemos llevado, buena o mala, todo el mundo, por bien que usted vea a otro o que usted crea que el otro está, todo el mundo vive su propio infierno, como le llaman. ¿Mm? Uno más que otros, Exacto. otros lo ven de otra manera. El infierno del otro siempre va a ser menor que el suyo. Usted siempre piensa que usted es el que está más pasando que tú, que cualquiera. Eso es normal, ¿eh? Porque tú sientes lo que sientes tú. O sea, fulano y fulana no se lo están pasando muy bien, mal estoy yo. No, todo el mundo está pasando su proceso. Es perdonarnos, perdonar a los demás que nos han hecho cosas en esta vida y en cualquier otro momento, porque Sí, sin eso sí. vamos a seguir cargando la mochila de la culpa. Y esa es una de las Todo el razones por las tiempo. cuales muchas personas a la hora de morir se regresan por esa culpa, por ese peso que tienen. Dicen, no, yo tengo Están que, no, usted amarrados. no tiene nada.
Usted tiene que seguir su camino ya como alma. Usted no debe nada. Usted tiene que perdonarse y decir, ya acabé. Exacto. Están amarrados, están amarrados. Te voy a dar un tip muy interesante que, bueno, yo lo hago con mucha frecuencia. Por ejemplo, por decirte, vas a perdonar a alguien, ¿sí? Entonces tú le vas a decir, si lo vas a hacer físicamente es mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor decirlo físicamente a la persona, pero si no puedes hacerlo porque pues igual la persona no está o lo que quieras, X cosa, tú vas a decir, yo te perdono y te perdono por todas las cosas que en la vida hemos tenido, en la vida, o sea, en la vida. La vida del alma es la vida, ¿sí? Y cuando tú pidas perdón, tú tienes que decir, yo te pido perdón por todas las cosas que te he hecho en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque al decir eso, tú estás diciéndole a tu inconsciente, es en la vida. Y la vida es, o sea, las vidas que vivimos son etapas, pero la vida es, como dices tú, el alma es eterna. Entonces, la vida total, en toda la vida, así, por todo lo que yo te he hecho en toda la vida. Así, pues no necesitas tanto recordar vidas pasadas ni nada, sino simplemente estás ya dando un decreto de perdón, de perdonar a la persona por todo lo que ha sucedido en la vida entre ambos. Graciela, una pregunta, porque hablamos del tema de las mascotas y en otro video, y quedamos en hablar de esto de las almas y de la reencarnación. Es posible que el alma de una persona se reencarne de nuevo, por ejemplo, en un animal. He escuchado cosas que dicen, no, si tú te portas mal o haces mal karma en esta vida, te van a devolver entonces en tu próxima vida al cuerpo de un animal o cosas así. Háblanos de eso. Mira, Explícanos un esas son poquito de eso. las creencias de las diversas religiones que hay en la India, ¿sí? Ellos creen que si tú te portas mal, vas a reencarnar en animal y también las famosas castas en la India. Eso a mí me parece que son como aberraciones de esta filosofía, de este sistema. ¿Por qué? Porque la evolución siempre va hacia adelante, ¿sí? Nunca va a ir hacia atrás. Jamás vas a retroceder, o sea, para atrás ni para tomar vuelo, ¿sí? Entonces, siempre tu evolución va hacia adelante. Lo que ya aprendiste, lo aprendiste. Si te portaste mal por algo, bueno, pues te van a volver a mandar para que lo vuelvas a aprender, pero no te van a retachar en forma de un animal. Eso forma parte de la evolución, ¿sí? De la evolución que se empieza como una piedra, después se va evolucionando hasta ser un animal y después del alma animal se evoluciona al alma humana. Pero no vamos a regresar nunca, nunca a ser animales, nunca, jamás. Lo que sí es muy interesante en la reencarnación es que los animales también reencarnan. Ay, Y las explícanos de eso, mascotas. díganos de eso. Cuando tú tienes una mascota que te ama y te adora, esa mascota estuvo en tu vida anterior, ¿sí? Y muchas veces, si tu mascota te salva la vida, es porque tú le salvaste la vida en una vida anterior. La tuviste como mascota y le salvaste la vida. ¿Sí? O sea, las mascotas también reencarnan, también no son nuestros compañeros, nuestros compañeros de vidas pasadas también, absolutamente. Yo vi una película hace muchos años, pero muy bueno, tú te puedes decir que como 30 años, en el que salía eso, que las mascotas también venían a acompañarte a tu nueva vida, ¿sí? Entonces, ahí cuidadito, ¿eh? Porque si la maltratas, va a ser un perro que te va a morder, un día te lo encuentras, te ataca y te muerde y te hace así todo, porque pues, lo maltrataste, ¿sí? Wow. Entonces, pero si tú la trataste bien, le salvaste la vida, ella va a venir a salvarte la vida a ti o a uno de tus seres queridos también. O sea, eso. Y además, el amor eterno de la mascota. El amor incondicional que nunca muere. Así es que no te Okay. preocupes si tu mascotita se va al otro mundo, porque después, a lo mejor, fíjate, también, es que este tema es tan Es que, largo, no, Dios no, mío. aquí hay que hacer dos, Sí. segunda, tercera, cuarta, quinta parte, porque esto es una Es cosa que inmensa. muchas Te veces, quiero hablar contigo del tema del trasplante de órganos. ¿Qué pasa con el alma de esa persona que muere y dona un órgano? Eso es un tema. O sea,
son tantas las cosas ligadas que energéticamente nosotros como seres vivos estamos ligados a tantas cosas, que bueno que comencemos a entender muchas cosas, que esto no tiene fin. Sigue. No, pues esto nos va a dar para muchos programas porque hay muchos casos, muchas experiencias personalmente vividas muy interesantes, de todo, ¿no? Las mascotas, bueno, el trasplante de órganos, eso lo dejamos para un programa especial porque es muy Completo, porque eso especial es esto. amplísimo. Y la persona que vive, que acaba de trasplantar va a sentir y soñar y percibir muchas cosas de la otra. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento porque es un tema súper largo. También sabes qué tema es interesantísimo, la vida entre vidas. ¿Qué pasa mientras tú estás ahí del otro lado, que has muerto, que tu alma está ahí, ¿sí? En stand-by, en espera o de venir para acá o de irte hacia otro nivel de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ese también es un tema súper interesante. ¿Cuánto tiempo tardas en venir o no? Eso, mira, las personas piensan que a lo mejor te mueres y vas a regresar pronto, o a lo mejor te mueres y vas a regresar en 10, 20, 50 años. Eso depende de cada persona, de cada quien como quiera evolucionar, como quiera trabajar. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando en el plano de las mascotas, se me vino a la mente de tu mascotita que tanto amas y adoras, tu perrito el Bobo. Bueno, pues el día que él se vaya para el otro mundo, su cuerpo es el que va a dejar. No, no te preocupes, pero si tú consigues otra mascota recién nacida, a lo mejor el día que vayas, ve por una mascota recién nacida, porque el día que vayas te va a estar... Entonces va a querer y ese es el Bobo. Me va a Ese es el reconocer. Bobo. Mira, yo Sí, estoy tan sí, fijadita a sí. mi perrito, en un cariño tan inmenso, que yo le he dicho a mi esposo, es algo que yo no lo puedo explicar, es algo que no tiene explicación, porque es que a mí me lo trajeron así, me cayó. Y el amor que le tengo es una cosa tan grande y el temor de perderlo otra vez es tan grande que yo he tenido pesadillas de que se me pierde, de que ¿no? Y mi esposo me dice, no, pero tú no puedes tener ese miedo. Yo sé que yo estoy curando el miedo de niña que tuve, ese trauma, lo estoy curando con él y él vino a ayudarme a eso. Pero es un proceso y yo voy a tener entonces que trabajar eso, porque evidentemente en algún momento va a pasar, nos vamos a separar en este momento, como dicen, pero es algo que yo tengo que trabajarlo. Pero mira, hasta en ese aspecto, nosotros venimos a aprender hasta con eso. Hasta con las mascotas que tenemos cerca de nosotros venimos a aprender procesos de pérdida, de abandono, de todo tipo. De la misma manera que estas personas que suelen lastimar a sus propios animales es por alguna razón, o sea, algo hay ahí detrás. Todo lo que nosotros hacemos tiene una razón. Antes de concluir con el tema del día de hoy, hemos abarcado muchas cosas, pero como les digo, vamos a hacer un video, pues más videos. Háblanos un poquito. Tengo dos preguntas, esta y la siguiente. Háblanos un poquito de qué pasa con los niños que mueren temprano o los niños que son muy maltratados, o el caso que sabemos, por ejemplo, de estas personas que suelen utilizar a los niños. ¿Por qué tiene esto que pasar? ¿Tiene esto algo que ver con vidas pasadas o esto es exclusivamente tiene que ver con lo que es esta cárcel que ellos mismos han creado, esta manipulación? Y si esas pequeñas almas, por ejemplo, ¿qué pasa? Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, el caso de los niños que mueren pequeñitos es un caso muy triste para los padres y sobre todo cuando no tienen esa conciencia los papás de qué está pasando. Yo hace poco, bueno, hace 2 años yo viví la experiencia de una amiga mía que murió su hijo, pero bueno, su hijo ya tenía como 25 años. Falleció, pero también es joven, ¿sí? Y fue muy difícil para ella, ¿no? Entonces, los niños que mueren pequeños muchas veces son almas que deciden llegar a vivir una vida muy corta en esa familia porque ellos tienen que mostrarles algo, ¿sí? Tienen que enseñarles algo, tienen que, muchas veces a lo mejor la familia está rota, los padres están peleándose, los hermanos sufren por la situación, los hermanos más grandecitos. Entonces llega un chiquito, nace y a los
a lo mejor se convierte en el hijo predilecto, porque encima de todo, nace y de repente a los 3, 4 años, 5 años se muere esa criatura. Entonces, ¿qué sucede? Que el golpe tan brutal y tan bárbaro que representa para esa familia, entonces los niños que nacen y mueren muy chiquitos traen una misión específica. Y cuando los padres entienden esa misión y cuando los padres se dan cuenta y abren su conciencia, tal vez te puedes encerrar en el dolor un tiempo, que es lógico y normal, pero cuando tú ya pasaste, ya pasó un tiempo y abres tu conciencia y te das cuenta de que esa criatura vino a enseñarnos algo muy especial y tú descubres qué es lo que vino a enseñar, entonces valió la pena ese sacrificio del Señor, ¿sí? Valió la pena el haber seguido, pero si no entiendes nada y sigues en la bobaliquería y sigues en la tontería y sigues igual, pues el sacrificio no sirvió absolutamente de nada. Esos son los niños que nacen y mueren muy chiquitos, ¿sí? O que mueren muy jóvenes, de edades jóvenes, gente que muere de edades jóvenes, algo, los que están a su alrededor, hay algo, por ese choque tan grande, hay algo que tienen que aprender. Muy interesante también el tema. Para concluir entonces con el video del día de hoy, Gracieta, tengo una pregunta importante para ti que posiblemente mucha gente se hará al hablar de este tipo de temas, porque como en el catolicismo nos han enseñado que hay una sola vida, usted se muere y ya. Y ya. Te vas al Y cielo, todo lo infierno, demás sí. Y prepárese y téngale mucho miedo a que usted se va a morir, y etcétera, etcétera. Pero también tenemos un público que es en mayoría pues cristiano. Cristiano significa que creen en Jesús, o sea, no tiene que ser católico, usted puede ser lo que usted quiera, pero más o menos la idea es similar, parecida. ¿Dónde queda Dios en todo este tema? Que la gente siempre se lo pregunta. ¿Todos ustedes no creen en Dios? Yo sí, gracias también. Que son cosas distintas, no es lo mismo usted creer en Dios a creer en estas ideologías que se han implantado, que son dos temas muy distintos. ¿Dónde queda Dios en el tema de la reencarnación para ti? Y luego yo voy a decir para mí en qué lugar queda y su importancia. Claro, bueno, Dios existe, Dios es amor, Dios es la fuente creadora, es nuestro creador. Él ha creado a sus criaturas de una manera tan perfecta y es ese Padre tan maravilloso, tan amoroso con sus hijos, que nos permite la libertad de nosotros podernos expresar y poder crecer, ¿sí? Poder vivir muchísimas experiencias para poder madurar, ¿sí? Y llegar a Él. Entonces, no solamente está Dios presente, está súper presente, ¿sí? En esta vida, está en esta teoría de la encarnación, está súper presente. Él es el que pues, todo lo gobierna, todo lo da, pero como cualquier padre, ¿sí? Tú como padre, si tú realmente eres un padre amoroso, no quieres tener a los hijos aquí amarrados, ¿no? Y decirles, oye, si te portas mal, te vienes conmigo, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Eso, a mí siempre esa teoría me hizo muchas cosquillas en la cabecita cuando estaba en el colegio de monjas. Y yo pensaba, bueno, pues y si me porto medio mal, ¿qué pasa? Pues te vas al purgatorio, no sé, chale, pues es que qué barbaridad. Entonces, yo lo que pienso es que Él nos permite, como cualquier papá, yo como mamá, yo permito a mis hijos que vivan muchas experiencias, ¿sí? Buenas y malas, ¿sí? Y que esas experiencias les sirvan para crecer. Y a mí me encanta que crezcan y verlos florecer y ver crecer y ver tener conciencia a mis hijos de todas las experiencias y metidas de pata que dan, ¿sí? Me encanta ver eso porque yo siento que con eso están creciendo y están desarrollándose y están fortaleciéndose como espíritus. Dios es la misma cosa. Dios nos ve y ha de decir, me encanta todas las metidas de pata que estás teniendo porque con eso vas a aprender más. Nosotros venimos aquí a aprender. Este es un aprendizaje maravilloso, es una escuela divina que Él nos dio. Ahora, con respecto, estábamos hablando sobre los niños, ¿te acuerdas de esos niños que resulta que están ahí maltratados? No, ese es otro, como decimos, ese es otro boleto. ¿Sí? Ellos son capturados, pero son capturados por seres muy malignos y ya sabes lo que hacen, ¿no? Hacen cosas muy feas con esas criaturas. Y bueno, pues esas criaturas cuando se van,
al otro mundo, pues llevan todos esos traumas y todas esas cosas. Y vuelven, naturalmente vuelven a esta vida, pero vuelven con muchos problemas, con muchos, pero esos niños tendrán que ser tratados, ¿sí? Y si vivimos, si vuelven en una sociedad amorosa, van a ser tratados amorosamente, ¿sí? Porque realmente, pues bueno, ya hablaremos de ese tema también, pero Dios está ahí presente siempre, eso es lo que yo les digo, ese es el temor que todo mundo tiene, no es que yo me voy a negar, no te vas a negar a nada, ¿sí? No te vas a negar a nada, Dios es nuestro Padre, es el Padre amoroso que nos permite crecer y nos permite tropezar y caernos y levantarnos y nos permite todo eso porque eso nos hace almas fuertes y poderosas, ¿sí? Y él lo que busca es que nosotros nos convirtamos en almas fuertes y poderosas. Es toda la parte de nuestra evolución. Y eso es por eso para mí las personas que son de las religiones diferentes, yo las respeto muchísimo, pero es interesante que abran su conciencia y empiecen a buscar, y empiecen a conocer, y no les va a confundir, porque el amar a Dios y el amar a Jesús va a seguir enteramente igual. Muy bien. Ahora dime tu punto de vista. A mi punto de vista. Gracias, Tamira. Yo soy una persona que soy profundamente creyente en Dios. Sin Yo embargo, soy también. creyente del Dios verdadero, el Dios que es amor, el Dios que inunda todo el universo de vida y de amor. No ese Dios que se nos ha dicho en antiguas escrituras, cultos X de todo tipo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, o sea, las religiones actuales que nosotros hoy conocemos, no existían hace no sé cuánto, hace 500 años apenas, o sea, son cosas nuevas que van surgiendo a medida que las generaciones y la humanidad pues va avanzando y se van creando cultos nuevos donde te dicen que, como tú estabas diciendo, si haces algo fuera de lo normal o algo que yo no te estoy mandando, te voy a matar, te vas a morir, te voy a mandar al infierno, te voy a mandar. O sea, qué padre, qué Dios creador de bondad va a decir siquiera algo similar. Algo desde que muy pequeña, igual que a ti, nunca me entró en la mente. O sea, eso es imposible. El Dios creador, el que creó algo tan perfecto como el alma humana que nosotros poseemos, no iba a hacer algo así nunca. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Pero que existen tantas cosas malas, claro, por eso no viene de Dios. La situación es que nosotros olvidamos y otra cosa, nos hicieron pensar en nuestras culturas que nosotros conocemos con más cercanía, que Dios es Sí. todopoderoso y que, pero en el mal sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Él es el responsable de absolutamente todo, te dicen. Entonces, claro, las personas que están un poquito perdidas dicen, ajá, entonces si a un niño, por ejemplo, lo secuestran y le pasa algo, es culpa de Dios, ¿por qué lo permitió? Es que te están explicando las cosas mal. No, todo lo que ocurre no es responsabilidad de Dios. Él es responsable, primero, de la creación misma. Pero la creación como tal, tanto nosotros como seres, por ejemplo, los seres pensantes que estamos aquí, somos también a la vez co-creadores de lo que va ocurriendo. Tenemos una parte Exacto. Claro. importantísima de responsabilidad. Responsabilidad que no se nos ha enseñado a tener ni a practicar, es donde está el problema. Si esa persona X que ha decidido con su libre albedrío, no que lo obligara, no, usted es libre de elegir, ¿no? Entonces son decisiones que las personas van tomando, con las cuales van a tener que vivir. Esas personas así, comunes y corrientes, que volvemos y repetimos, es que aquí todo el mundo no es humano ni tiene un alma humana. Ese es el detalle que no se nos ha dicho. Hay mucha gente aquí que está poseída por entidades de bajo astral. Se lo va caminando muy bien por ahí, pero son gente maligna que le quitan la vida a cualquiera. No son seres humanos como usted y como yo. Importante saberlo. Entonces, esas entidades que han parasitado este sistema, este mundo donde nosotros habitamos, hacen muchísimas cosas porque ellos están sujetos a otro tipo de leyes que no estamos nosotros, los seres con alma, sujetos. Son cosas muy diferentes, pero no nos han explicado eso. Entonces, claro, esas personas hacen de todo porque tampoco le tienen temor a nada, porque ellos saben que su evolución tampoco va para arriba, sino que ya va para atrás. Y lo que ellos hacen es alimentarse de la energía de estos seres, que mientras más pequeños,
más energía tiene para ellos. Entonces ahí es donde está el detallito. No, no es que Dios es culpable de eso, ni que Dios, por ejemplo, ha hecho que eso ocurra o que no ha hecho que eso no ocurra, sino que esto es responsabilidad de otro tipo de seres que igualmente tienen cierto poder, tecnología, etcétera, etcétera, y que no es que simple y llanamente, por ejemplo, no pueden decir, bueno, vamos a quitarlo del medio, un chasquido de dedo cual Thanos, Thanos, un chasquido de dedo y se acabó el mal en el universo. Eso no es así, eso no funciona de esa manera. Entonces, eso no es tan simple así. Entonces, por eso mucha gente que pierde la fe me dice, yo no creo en ningún Dios, mira todo lo que está pasando. Sí, eso no lo está haciendo Dios, lo están haciendo seres del bajo astral, en cuerpos que usted piensa que son humanos y están haciendo ese daño por libre albedrío, pero lo van a tener que pagar, porque aquí nadie se va sin pagar la cuenta. Entonces, yo creo en Dios No, 100%. Claro, hay gente que me dice, pero es que tú no crees en Dios, ¿qué papá tiene Dios? Dios no es un, como tú estabas diciendo, no es un padre dictatorial que te dice, o tú haces esto o lo otro, no, él te da la oportunidad. Si eso no fuese así, entonces nosotros no tendríamos libre albedrío. Entonces nosotros estamos aquí jugando un juego, como también, importante que se diga, hay muchas series, películas, etcétera, etcétera, que pintan a Dios así. Esto es un niño que está jugando con nosotros, él se muere de la risa cuando nos pasan cosas malas, no ve que deja que pasen cosas malas y le meten eso en la cabeza a la gente. Pero no le están diciendo a la gente que quien está haciendo todas esas atrocidades no es Dios, son entidades del bajo astral metidas que tenemos aquí. Muchos le llaman ángeles caídos, otros le llaman el demonio, póngale el nombre que usted quiera, otros le llaman arconten, el demiurgo, el nombre que a usted le dé la gana. Es una entidad que no es corpórea, que es pura maldad. Entonces esas entidades son parasitados. Pero hay gente que no lo cree, hay gente que cree que uno está soñando, que uno se está inventando cosas. Son esas entidades las que, entonces nosotros estamos aquí con esta alma que nosotros tenemos, en este cuerpo en estos momentos, con un angelito, porque también existen los ángeles y seres de bondad que te ayudan a ir progresando, te protegen de ciertas cosas, pero no es que te impiden cometer errores. Si usted le quiere llamar cometer errores, no te lo van a impedir porque no pueden doblar tu libre albedrío, pero tampoco las criaturas del bajo astral pueden y ellos no te pueden obligar. Ninguno de los dos te pueden obligar. Entonces uno tiene un angelito de un lado y un demonio en el otro, como hay muchas personas que le llaman. O sea, eso es lo que yo tengo, esa es mi creencia. Entonces tú tienes las dos influencias, positiva y negativa. La decisión final la tomas tú. Gracieta, gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Me has dedicado mucho tiempo el día de hoy. Sé que tú estás siempre muy comprometida con el aportar y el ayudar. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias realmente por eso. Ya sabes entonces que las puertas están abiertas aquí en mi canal para ti. Y como tú misma dijiste, pues este tema de las vidas y eso tiene tanto y tanto que ofrecer que, no sé, varios videos más haremos al respecto. Y eso. Despídete entonces de nuestra gente. Pues muchísimas gracias por escucharnos y bueno, mis recomendaciones, abran su criterio, lean, estudien, aprendan, investiguen y verán que el conocimiento va a llegar a ustedes a través de, el maestro va a llegar a ustedes a través de todo, de un libro, del internet. Ahorita el internet es el maestro. O sea, muchas cosas, investiguen, que esto les sirva como una semillita para que ustedes digan, híjole, pues tengo que investigar más y tengo que saber más acerca de este tema que es interesantísimo y que nos puede cambiar la vida a muchos. A mí ya me la cambió. Y bueno, Nelcy, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Yo encantada de la vida, ya sabes que damos unas buenas platicadas y pues cuando quieras yo estoy disponible. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por habernos escuchado durante todo este tiempo. Esperamos tanto Gracieta como yo que esto sea simplemente un inicio, el primer paso a que usted se siga interesando porque hay detrás de ciertas cosas, que usted lo utilice como una motivación para aprender cosas nuevas, para que se inunde de conocimiento, de tanto conocimiento que se nos ha quitado, se nos ha limitado y nosotros tenemos todo el derecho a acceder al mismo. Y es nuestro interés despertar su curiosidad y que usted siga investigando ya luego por su propia parte un mundo de cosas que hay por ahí también por descubrir. Hasta la próxima. Bye.